Buenas tardes, queridos y queridas amigos y amigas. Me llamo Víctor Herrero y trabajo en los temas de justicia juvenil en América Latina desde hace muchos años y en España como funcionario de carrera también durante casi 35 años en ejecución penal y también durante otros casi 7 años como director general de Asuntos Sociales. Desde el año 2011 me dedico en exclusiva al apoyo como consultor internacional a la Fundación Terre des Hommes en Lausanne, en Suiza. Nuestra querida amiga María Fontamecchi me ha pedido si podía grabar algún pequeño vídeo en el cual pudiera de alguna manera generar o aportar alguna reflexión sobre temas de justicia juvenil. Y como no puedo negarme a nada de lo que María nos pida, porque ella es todo un referente para nosotros en América Latina, quería compartir pues este pequeño vídeo que lógicamente es muy poco profesional. Estamos confinados, yo estoy en España en estos momentos, en Logroño, en La Rioja, en mi casa, en un cuartito que me he aislado un poquito más para que el vídeo pueda ser un poquito más centrado. Y como les digo, no pretendo con este aporte más allá que poner sobre la mesa algún tipo de experiencias o de reflexiones que podamos compartir y debatir y que por tanto no son nada científico ni son por supuesto dogmas de nada. Yo quería hoy comentarles algo relacionado con lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento muy crucial en la historia, estamos viviendo algo único, nunca había sucedido en los últimos 100 y pico años una pandemia de esta naturaleza, y pandemia que nos ha confinado a todo el mundo, a medio mundo, en nuestras casas, y que de repente ha puesto patas arriba todo nuestro quehacer cotidiano, y que creo que merece la pena reflexionar sobre aquellas cosas que estamos haciendo y aquellas que podríamos hacer. Por supuesto, esta situación de crisis mundial nos sitúa también ante situaciones muy excepcionales a nivel general y sobre todo en el mundo de la justicia, en el mundo de la justicia juvenil. Como digo, yo quería reflexionar un poco sobre aspectos relacionados fundamentalmente con la privación de libertad. Fíjense que ahora estamos experimentando todos lo inquietante que es no poder salir de casa, a pesar de que estamos con nuestras familias, la mayoría de nosotros en hogares cómodos, donde no nos falta de nada. Muchas veces la privación de libertad desde muchas personas y ámbitos se ha minimizado sus impactos, se ha minimizado su razón de ser. Y creemos que puede ser un buen momento para hacer un replanteamiento. Nosotros tenemos en América Latina muchos centros que están completamente abarrotados de jóvenes, porque hemos tenido en nuestra lógica, en nuestro chip, hemos tenido un enfoque completamente retributivo, que está ahí, que todavía está en el ADN de muchas instituciones del sistema de justicia. A veces mezclado también con un enfoque tutelar, en el cual, en beneficio de los chicos, de los jóvenes, es mejor dejarlos cerrados, por su propio bien. Ese era el enfoque tutelar, y ese otro enfoque retributivo, el que la hace la paga, y cuanto más mejor. Hemos debatido mucho sobre este enfoque restaurativo, en el cual buscamos una tercera vía, en el cual pretendemos de alguna manera incorporar elementos superadores de ese enfoque retributivo y de ese enfoque tutelar. Enfoque restaurativo en el cual ponemos en el centro de nuestra acción al propio joven o adolescente, en el cual
vamos a poner también como prioridad todo un proceso educativo y pedagógico para ese adolescente, por supuesto desde un principio de responsabilidad, no de responsabilidad penal, que ya viene añadida y por añadidura en las sentencias y en los códigos penales, no. Estamos hablando de un enfoque en el cual al joven le incluyamos en un proceso pedagógico, educativo, de responsabilidad como proceso de crecimiento personal, de entender que la acción que pudo cometer tenía impactos, generaba víctimas, hizo daños. Pero también desde ese enfoque restaurativo veíamos cómo es muy importante entender que el sistema de justicia no son solo los jueces o los fiscales o los defensores públicos o los funcionarios de las instituciones de ejecución penal de adolescentes en materia de privación de libertad o de no privación de libertad, que es mucho más que eso, que es una gran red, que son esas otras instituciones educativas de salud, de atención social, de deporte, de juventud, que nunca intervinieron porque han evidenciado su propio fracaso al llegarnos a nosotros el sistema penal, estos jóvenes, y que tenemos la obligación de incluirlos, de incorporarlos de forma ordenada y coordinada en la respuesta que hemos de dar a estos adolescentes. Por otro lado, esa otra mirada hacia las víctimas. Las víctimas en el enfoque restaurativo es algo fundamental. La víctima no puede seguir siendo un convidado de piedra en el proceso penal. La víctima ha de estar también en el centro. Hemos de entender sus intereses legítimos y hemos de intentar atender esos intereses legítimos. Y como decía antes, incluso en la propia intervención y atención o tratamiento a los adolescentes, hemos de poner siempre a la víctima como esa otra parte a la que el adolescente tiene que acabar sabiendo entender que hizo daño y aprender a respetar y no volver a generar otras víctimas a través de delitos. Como digo, esta visión retributiva nos ha llevado a tener centros completamente colapsados. La respuesta inmediata ante muchos delitos que no ameritan realmente un internamiento, un encerramiento, han sido, sin embargo, el internamiento y el encerramiento. Es cierto que hemos tenido sistemas muy débiles en materia de ejecución de sanciones y medidas no privativas de libertad, pero también son débiles las instituciones de privación de libertad. Allí hemos almacenado a jóvenes muchas veces en condiciones inhumanas, de insalubridad, de hacinamiento, sin entender que ese joven en esas condiciones, lejos de comprender o de poder acceder a un proceso educativo y pedagógico como el que hablábamos antes, lo vamos a abocar a una carrera delictiva sin remedio, porque en un centro donde no hay condiciones no vamos a poder realizar esas tareas y por lo tanto van a ser otras personas mayores que él, adolescente o con mayor carrera delictiva, la que finalmente van a tener incidencia y ascendencia sobre esos jóvenes. Perdón. Por eso es muy importante entender que, aunque llevamos pregonando desde hace un tiempo la necesidad de desinstitucionalizar muchos jóvenes, de evitar ese internamiento, de convertirlo en la última ratio de todo el catálogo que nuestros códigos penales tienen, porque los tienen. Sin embargo, no hemos sabido o no hemos podido llevar a efecto esa descongestión de centros y esa aplicación realmente generalizada de sanciones no privativas de libertad o incluso de evitar procesos penales a través de figuras como pueden ser la suspensión del proceso o una remisión, a través incluso de una reparación mediante mecanismos de mediación, etc. No hemos acabado de consolidar este tipo de soluciones y los centros siguen estando llenos. Fíjense que existen en todas nuestras normativas
nacionales, internacionales, tratados, recientemente las propias declaraciones firmadas por la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos, por la propia AIAM, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, por la propia Cumbre Judicial de todas las Cortes Supremas, quedaron muy claros de que esos postulados de los tratados internacionales debíamos de descenderlos a nivel iberoamericano y aplicarlos de verdad. Sin embargo, insisto, no ha sido así. Tenemos centros muy colapsados. Y de repente nos llega este virus maldito y tensiona absolutamente todo. Es cuando las sociedades y las autoridades se pueden ir dando cuenta de la importancia que pueden tener el haber tenido centros que realmente cumplan su función y que realmente atiendan bien a esos adolescentes. Porque en un momento en el que toda la atención de las fuerzas de seguridad, por supuestísimo, de todos los recursos sanitarios, tienen que estar volcados en la sociedad general porque es todo un país el que queda al final confinado, a veces nos encontramos con centros en los que lo único que vemos son tensiones. Y las medidas que aplicamos, pues normalmente, lógicamente, ante una epidemia, pues es el aislamiento sobre el aislamiento. Nosotros estamos reflexionando sobre esta situación y sin renunciar para nada a todos los postulados que ya venimos trabajando de intentar realmente fortalecer la ejecución de sanciones no privativas, de las alternativas al proceso, de un internamiento que realmente sea el último recurso, que atienda solo a aquellos jóvenes que lo necesitan por el menor tiempo posible, que sean recursos muy cualificados. Siempre pongo el ejemplo sanitario. Nos podemos imaginar hospitales en los cuales a todo el mundo por un dolor de cabeza o por una gripe, no como esta, claro, los llevaran a todos a la unidad de cuidados intensivos. Es imposible. El sistema colapsaría a la primera. Por eso nos están pidiendo en estos momentos que intentemos quedarnos en casa para no colapsar los servicios sanitarios y para poder atender a aquellas personas que requieren una especialidad mayor por el caso del virus. En el sistema de justicia nos ocurre lo mismo. Si colapsamos los centros que son la unidad de cuidados intensivos del sistema penal, cuando de verdad necesitamos ese sistema no lo vamos a encontrar o va a ser un sistema completamente inútil. En estos momentos estos centros se están tensionando más porque esos jóvenes, como digo, se encuentran muy aislados, angustiados, sus familias están lejos, la mayoría son muy pobres, vamos a ser claros. En la mayoría de nuestros centros tenemos gente muy humilde, personas muy humildes, donde apenas casi en condiciones normales pueden ir a visitarlos. Y de repente estos jóvenes entienden que algo muy grave está pasando, que sus familias pueden estar en riesgo, que ellos pueden estar en riesgo, y a veces lo único que encontramos son circulares o decisiones en las que dicen que además no pueden salir de determinados lugares y que no pueden venir a visitarlos. Por eso entendíamos que puede ser interesante reflexionar en estos momentos de qué podríamos hacer ante estas situaciones, ante esta situación de pandemia, ante esta situación de crisis mundial y de crisis en todos nuestros países por estos jóvenes y en estos centros. A nosotros se nos han ocurrido algunas cuestiones que, insisto, no inventan la pólvora. Son cuestiones que ya estaban en nuestros códigos, pero que no las veníamos haciendo. Sería importante poder hacer un ejercicio de análisis de los casos de los jóvenes con un objetivo de desinstitucionalizar al máximo posible de los jóvenes. Muchos de esos jóvenes que están en centros podrían estar hoy en sus casas. Y para ello podremos establecer criterios. No se trata de una liberación indiscriminada de jóvenes, no se trata de eso. Se trata de hacer nuestro trabajo. Se trata de intentar discriminar. Por ejemplo, tenemos jóvenes que están en situación preventiva o cautelar y jóvenes que están
en situación definitiva, de sentencia definitiva. Pero dentro de esos jóvenes de ese universo, tanto en un lado como en el otro, podemos encontrar unos jóvenes que están por delitos muy graves, otros que están por delitos menos graves y otros que están incluso por delitos graves, pero que pueden tener algún tipo de atenuante o de eximente incluso, que tendríamos que valorar. Esos jóvenes, algunos de ellos, sobre todo los que están por delitos menos graves y algunos graves con atenuantes o eximentes, podrían ser objeto de desinstitucionalización. Podrían ser objeto de una propuesta nueva por parte de los fiscales o de los jueces para que esa persona, en vez de estar en internamiento preventivo, esté en libertad preventiva, incluso con alguna condición relacionada con la obligación que todos los ciudadanos tenemos en estos momentos con el tema de la pandemia. Por ejemplo, también nos podemos encontrar con jóvenes que, estando sentenciados, llevan ya cumplidos bastante tiempo de su sentencia y han tenido buena conducta, que incluso les correspondería una revisión de sanción. En la mayoría de nuestras legislaciones tenemos la figura de la revisión, donde los jueces pueden sustituir, mantener o incluso finalizar anticipadamente esas sanciones. Sería un magnífico momento para ver todo esto. Por supuesto, combinándolo también con la identificación de factores biopsicosociales. Hay jóvenes que por su personalidad o por el tiempo transcurrido y el impacto que hayan podido tener, los procesos educativos en el centro, pues han adquirido empatía con las víctimas, muestran arrepentimiento, tienen buena conducta, tienen actividades prosociales. Es decir, podríamos identificar, para eso están los equipos técnicos, los expertos de esos equipos técnicos, para identificar esos factores de protección de esa persona que podrían perfectamente superar a los factores de riesgo. Y todo ello combinado con esa otra situación penal de entender que todo el mundo no tiene el mismo nivel de riesgo, podríamos acabar haciendo una propuesta de miles y miles de jóvenes en nuestros centros en toda América que pudieran estar en sus casas en vez de estar en un centro privados de libertad. Por otro lado, incluso se nos ocurre que hay que reforzar los programas de atención a estos jóvenes. Los programas de atención son fundamentales, los educativos, pero también los de preparación para la libertad, prepararlos en tareas que puedan ser laborales o cuasi laborales. En estos momentos las sociedades, todos nuestros países, se van a enfrentar a situaciones muy, muy serias en las que se necesitan personas que apoyen. ¿Por qué no podríamos pensar que nuestros jóvenes, a través de una prestación en beneficio de la comunidad, debidamente, lógicamente ejecutada, en condiciones de garantías y derechos, en condiciones de saber que puedan hacer tareas relacionadas con el apoyo a la sociedad, en tareas de limpieza, de desinfección, de mantenimiento de algunos servicios, de apoyo a otros colectivos? Todo ello, bien medido, bien trabajado por parte de los equipos técnicos, podría hacer que estos jóvenes, por vez primera, se consideraran parte útil de esta sociedad. Hacerles ver que no son una carga, sino que pueden ser un apoyo. Darles esa formación mínima que les permita entender que si ayudan a protección civil, por ejemplo, pues darles ciertas habilidades para que puedan acompañar a los profesionales. Puede haber un sinfín de propuestas que tenemos que imaginar, que tenemos que poner en práctica y que tenemos que esforzarnos en ponerlas en marcha. Esos jóvenes, en situaciones como las que vamos a vivir, una calamidad social total, no tienen por qué ser un problema añadido, pueden ser parte de la solución. Por eso creemos que también en el refuerzo de esos programas y también en esa discriminación de intentar desinstitucionalizar a esos jóvenes, el impacto sería completamente diferente. Creemos también que sería muy importante generar
mecanismos comunicacionales con estos jóvenes y reforzarlos. Los jóvenes y adolescentes van a necesitar ser informados, no a través de circulares. Puede ser un espacio, un momento capital para que pueda haber un acercamiento entre los profesionales y los jóvenes y adolescentes. Siempre hay líderes, tanto en los profesionales como en los jóvenes, que pueden ser el enlace. Hay que llevarles la información de qué está pasando, de qué es lo que va a pasar, de cuáles son las medidas que las instituciones están tomando para protegerlos a ellos, para proteger a sus familias, cuáles son las miradas que tienen de intentar ayudarles. Todo eso bien encauzado, con una estrategia comunicacional bien estructurada, posiblemente pueda hacer que muchos centros, en vez de ser bombas de relojería, acaben siendo centros en calma, donde los propios jóvenes se convierten en colaboradores de la institución. Es decir, estamos en un momento complejo, muy complejo, en donde quizás, a pesar de la tragedia, pueda ser una oportunidad para reforzar todo ese enfoque restaurativo del que tanto tiempo hemos venido hablando. Les dejo a ustedes esta reflexión y si quieren me presto también a recibir, yo voy a poner mi correo electrónico o mi WhatsApp para poder compartir ideas o poder compartir reflexiones si ustedes lo desean. Gracias y cuídense mucho.